Hola a todos ustedes, soy Tatiana Bugri y sean bienvenidos a mi canal. ¿Cómo se encuentran? Yo necesitaba realmente su opinión sobre el formato de los videos y me sorprendió mucho cuando leí los comentarios de los videos anteriores con este nuevo formato, en los que eran un poco más informal, relajado y con diseños muy interesantes. Increíblemente le gustó a la mayoría de ustedes. Bueno, ya que es verano, seamos más creativos y espero que todos se inspiren para volver a experimentar nuevamente. Por cierto, añadiré algunos diseños más al final de este video y no solo mostraré los que le haré hoy a la clienta. Mi cliente tiene algunas uñas rotas el día de hoy. Usualmente ella le queda realmente bien la manicura y la capa superior le dura meses maravillosamente y sin problemas. No extenderemos las uñas rotas, sino que simplemente limpiaremos todo lo que hay debajo de ellas. Yo trabajaré con un torno de cerámica abrasiva azul a 30.000 revoluciones para esta ocasión. Esto también es suficiente para cortar la longitud del borde libre con el aparato y eliminar el revestimiento duro de toda la uña. El equipo que uso, el Madratón, puede hacer hasta unas 35.000 revoluciones, pero yo uso un mango muy ligero que puede hacer unas 30.000 revoluciones. Lo principal aquí es la potencia del aparato, pero la ligereza en la mano es muy notoria y muy palpable. Después de eliminar el revestimiento, limo el borde libre de la uña con una lima. Llevo mucho tiempo usando las de la marca Stylix Pop Moms y todavía tengo una caja entera de ellas, pero escuché hace poco que han empezado a venderlas en muchas tiendas. Últimamente me he vuelto más fan de hacer las uñas de la clásica forma de óvalo. No se puede hacer algo más decentemente con esta longitud, pero a veces he tenido la tentación de afinar un poco la punta de la uña para ver cómo queda el resultado. Ahora creo que es increíblemente raro, así que ya no lo hago ni pienso en ello tan seguido. Ahora me gusta un óvalo más redondeado como este, y con eso es suficiente para mí. A continuación haremos la manicura. Me encanta hacerla en estas manos, ella siempre tiene una cutícula muy limpia y sin sorpresas raras. Esto es un verdadero placer al momento de hacer la manicura. El cliente tiene una cresta baja aproximada aquí y algunos espacios poco profundos, pero esto también da como resultado una manicura realmente muy limpia y mucho más ordenada. Ahora trabajaré con el torno de llama número 021 con un pico muy afilado, a 25.000 revoluciones aproximadamente. Y una vez que pude conocer el encanto de la manicura de muy alta calidad, entonces empecé a trabajar solo con una rotación conmutable del torno. Pude tratar ambos senos laterales de manera simple y sin complicaciones.
La cutícula se corta siempre con tijeras, si estamos hablando de una técnica de manicura combinada, y estas tijeras son las mismas que tengo desde hace un par de años. Estas son unas Singer 035, pero están afiladas a mano. Individualmente, donde corrigen la hoja, la hacen mucho más fina y más curvada para que el corte sea más eficaz y sencillo de hacer. Estas son unas tijeras personalizadas, así que soy la única que tiene este tipo de tijeras. Después de hacer todo eso, la manicura está lista en todos los dedos. Los revestimientos serán mis favoritos, pero solo se añadirán a los materiales que todavía se encuentran en la base de prueba por el momento. Utilizo cualquier marca de imprimación para esta parte. El principio fundamental de esto es tener una. La base es más rápida y conveniente para aplicar una fina, o si no tienen una gruesa. Solo tienen que tomar un pincel de pétalos aparte, por ejemplo un 4, y de esta forma la aplicación será más fácil y rápida sobre la uña. Y ya llegamos a mi parte favorita, el gel en una botella con un pincel. Se mantiene muy bien en las uñas naturales y sin ningún tipo de socavación. Lo he probado más de una vez en diferentes manos y aguanta mejor que el esmalte de gel normal. Pero estoy viendo que aquí tendremos que volver a hacer un seguimiento de este revestimiento en este cliente otra vez, porque algo ha empezado a agrietarse y a romperse sin motivo y aún no sé cuál es la causa. Antes había un producto diferente aquí, tal vez sea la razón, o tal vez no, lo comprobaremos antes de la próxima corrección. De esta forma haré una especie de prueba, y un poco más tarde, por supuesto, si todo sale bien, hablaré de este producto con más detalle y a profundidad. Ahora mismo estoy haciendo unos refuerzos lechosos para un futuro diseño y se verán mucho más brillantes solo con el respaldo en blanco. No recuerdo si ya yo mostré estas lacas de gel en el canal anteriormente, pero tienen un pincel muy fino, todos lo tienen. No es demasiado práctico para ser honesta. Si quieren cubrir sus uñas completamente con este color, no lo podrán hacer con estos pinceles, pero están hechos específicamente para el diseño. Y para ello elegí la opción correcta para lo que yo quiero realizar hoy, en mi opinión profesional. La cuestión es poner gotas de color en la paleta, utilizando un pincel fino individualmente para cada una de ellas. Llevará mucho más tiempo y esfuerzo, porque tendríamos que limpiar el pincel con bastante frecuencia antes de que se fije un nuevo color sobre las uñas, y ahora solo tendré que aplicar cada uno de los colores con un pincel separado. Eso es algo que nos puede ayudar con estas lacas en este momento. Y luego, en unos pocos segundos, pongo unas líneas de otros colores sobre la uña, llenando toda la uña con ellos, haciendo un diseño muy colorido y muy moderno que llama la atención. Estas lacas de gel ya están con el pincel fino nativo. Y sobre el diseño, bueno, antes en mi infancia lo hacíamos con unas lacas normales y unas agujas, o con un palillo, solo que ahora tengo lacas de gel y un pincel muy fino. Ahora estoy usando un pincel largo de roble striper sintético. Me aseguro de pasarlo hacia adelante y hacia atrás para que las líneas sean más interesantes y se vean más atractivas para que el diseño resalte. Se rellena toda la uña con varias líneas paralelas y luego la ponemos a secar en una lámpara. El diseño lo realizo dedo a dedo de forma individual para que nada se derrame, se mueva ni se manche durante todo este proceso. Esta aplicación de color mancha un poco la piel en los bordes. Todas estas manchas deberán limpiarse muy bien con una vara antes de secarlas en la lámpara, pero lo que es realmente agradable es la densidad y la saturación y combinación de todas las lacas de gel en una sola placa. Como todos los colores son de neón, se ven estupendos bajo la luz ultravioleta, pero lo que mi cliente y yo no sabíamos era que los colores también brillan en la oscuridad. La asustó un poco, pero luego se acostumbró con el paso del tiempo. Todavía no hemos terminado con la locura de neón, tenemos más cosas que ponerles. Seguimos fantaseando con tener uñas largas y grandes, todavía las mantenemos lechosas. Ahora voy a colocarle algunas calcomanías sobre las uñas.
Yeah. Say it out loud, spill the truth. Tell me how I'm gonna get close to you. Descubrí que también hay unos pequeños hongos, y estas calcomanías con un fondo tan fresco se ven absolutamente brillantes contra este fondo muy colorido y súper brillante y radiante, que es donde las colocaremos para que resalten. A mí, por cierto, no me gustan mucho estampar las calcomanías directamente en la uña, porque entonces ocasionaremos problemas de superposición en la parte superior de las uñas, y después podemos ver más problemas que se extienden a ciertos puntos. Esto sucede exactamente en el estampado. Luego hay que cubrir la parte superior con un top denso y secar rápidamente un dedo a la vez o hacer la superposición 2 veces para tener un mejor secado. Oh baby, tasting so sweet, acting so rude. Won't you tell me what I'm supposed to do? Yeah. High and low, in between, acting out, make a scene. Working on our body language, working on our body language. Baby, now tell me exactly how you feel. I'm just trying to keep it real. Let me love you on the inside, love you on the inside. Tell me exactly what you mean. You mean everything to me. Let me love you on the inside. Este diseño es muy inusual, especialmente no creo que esperaran ver hongos en unas uñas por aquí, pero aún tengo opciones de geniales diseños para ustedes. Si aprecian esta idea, por favor no se olviden de darle me gusta a este video y suscríbanse. Espero que lo hayan disfrutado. Adiosito. You keep me feeling so clueless. I'd like to dream. Keep on dreaming about us, baby. Yeah. Now tell me exactly how you feel. I'm just trying to keep it real. Let me love you on the inside, love you on the inside. Tell me exactly what you mean. You mean everything to me. Let me love you on the inside, love you on the inside. A collision of decisions whirling in my heart, and my vision, a rescission, has never been this hard. I got wasted when I tasted the sweetness of your lips. We're not ready, we're unsteady, I'm stuck inside your grip. I'm going down, down, down like a waterfall. You're keeping us miles apart. You got me down, down, down like a waterfall. You know just how to restrain a heart. The question of obsession has never been this close. And the matter if I'd rather just lock myself indoors. I'm righteous, this